Gracias, señor presidente. Voy a pasar a leer un proyecto de declaración. Visto el proyecto oficial de reforma de la justicia en el marco de la denominada democratización de la justicia y en particular de las modificaciones sobre el Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado y la creación de 3 cámaras de casación. Y considerando que el Consejo de la Magistratura es el órgano con funciones técnicas orientadas a la designación, investigación, remoción de los jueces y a la administración de justicia, que actualmente se encuentra integrada por 13 miembros, entre ellos jueces, abogados, académicos, elegidos en virtud de la manda constitucional por sus pares, un representante del Poder Ejecutivo y 6 legisladores. Así, el artículo 114 de la Constitución Nacional establece de este modo un equilibrio entre los 3 poderes que la componen: el órgano legislativo, el órgano político y los representantes de los jueces. Se pretendió, con la creación y la composición del Consejo de la Magistratura, garantizar el equilibrio y la independencia entre los 3 poderes y acotar así poder a la política partidaria en la designación y enjuiciamiento de los magistrados. Con la reforma se incrementará su composición a 19 miembros, elegidos por voto popular, razón por la cual el partido que gane las elecciones tendrá mayoría automática para nombrar o suspender jueces. Lejos de garantizar la independencia del Poder Judicial, el proyecto tiene como efecto la directa vinculación que los consejeros van a tener con el partido político que los proponga. Es ello a todas luces inconstitucional, pues viola el mandato del equilibrio de poderes, estableciendo una integración absolutamente desequilibrada en favor de los órganos políticos y dentro de ellos del gobierno que detenta el poder político. Sin respetar jerarquía alguna, se intenta, sobre pretexto de democratizar la justicia, efectuar un avance deliberado e ilegítimo del poder político, violentando principios y enunciados de raigambre constitucional, amenazando gravemente el sistema republicano y la independencia del Poder Judicial. Actualmente la Corte Suprema administra y dispone de los fondos del Poder Judicial, decidiendo sobre los aumentos de sueldos, nombramientos y contratos. Con la reforma se propone quitarle a la Corte todo el manejo del presupuesto del Poder Judicial, así restándole toda autonomía y con ese desequilibrio del Consejo en favor del poder político. Se manejarían los fondos sin intervención alguna de la Corte, que vacía la autonomía económica, quedaría en este marco cada vez más alejado del sistema republicano, en una posición sumamente crítica para impartir justicia. No puede dejar de señalarse nuevamente el ataque gravísimo y muy serio al sistema republicano que pretende hacerse con la otra parte de la reforma que establece la limitación de las medidas cautelares dictadas contra el Estado Nacional. Es dable mencionar que serían los trabajadores y los jubilados y los usuarios de servicios públicos quienes más se perjudicarían con la creación de casación laboral y previsional, pues son los más débiles, uno por su necesidad inmediata de percibir las indemnizaciones de carácter alimentario y su falta de recursos contra empresas de mayor poderío a las que les resulta mucho más fácil prolongar los litigios, y los otros, nuestros abuelos, quienes por su avanzada edad y la mayor demora de otra instancia acarrearía, convertiría en ilusoria su expectativa de obtener una sentencia definitiva. Es fácil corregir que el proyecto de reforma se da de bruces contra la Constitución Nacional, principios contenidos en tratados internacionales de jerarquía constitucional, contra el sistema republicano y federal de gobierno, contra la independencia de poderes, lo que aleja completamente de la llamada democratización. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de San Miguel, en uso de atribuciones que le son propias, propone la sanción del siguiente proyecto de declaración. Artículo 1. Declárese el rechazo del proyecto de reforma judicial y de la pseudo-democratización de la justicia. Artículo 2. Declárese de interés del Honorable Consejo Deliberante y adhiérase a los comunicados emitidos por el Colegio de Abogados de San Martín, conjuntamente con los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, por lo que manifiestan su profunda preocupación por las reformas que consideran una amenaza contra la esencia del sistema republicano y la independencia del Poder Judicial.
Artículo 3. Hace copia al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín, en caso que considere pertinente. Artículo 4. Considere el Departamento Ejecutivo de ese registro del Honorable Consejo Deliberante. Tiene la palabra el concejal Aldo Rico. Gracias, señor presidente. Algunas reflexiones sobre el completo documento que fija la postura de este bloque respecto de la denominada democratización de la justicia que fue expresado por la concejal Guilanea. En el concepto de autonomía que está en nuestra Constitución no incluye el concepto de autarquía municipal. Así que y esto también están intentando hacer con la justicia, porque controlar los fondos, o quitar los fondos y la administración de los fondos al Poder Judicial significa aplicarle el mismo concepto de la coparticipación. El dinero ustedes no lo dominan y como todos sabemos que el poder político surge del dominio y uso de los recursos, se quedan sin autonomía. Para afirmar la posición de este bloque, me voy a permitir leer un artículo aparecido en el día de hoy, en el diario de la Nación, firmado por Carlos Pagni, que marca a las luces las contradicciones y creo que podríamos decir la esquizofrenia de este gobierno hoy. Y leo: hace más de una década, también Eduardo Duhalde pretendió establecer esta restricción para reforzar el corralito bancario, es decir, limitar las cautelares. Pero su proyecto chocó contra el bloque oficialista del Senado. Pareciera ser que en aquella época el oficialismo no estaba atado a la ley de obediencia debida, sino que resolvía en función de su pensamiento, de sus principios, de los intereses del ciudadano y de las provincias al cual representaba en este caso el Senado. Uno de sus integrantes dijo: podría fundamentar mi voto negativo al proyecto en consideración, sosteniendo su inconstitucionalidad, en virtud de que, sin duda a dudas, restringe uno de los pilares del sistema de garantías y defensas que establece la Constitución. Me refiero a los recursos de amparo y de habeas corpus. Pero hablar hoy de inconstitucionalidad en una Argentina donde ya no se respeta ningún derecho, me parece casi un anacronismo. La norma en consideración, además de inconstitucional, es inútil, porque le doy 48 o 72 horas para que un juez la declare inconstitucional. La que habló, aclara Pagni, de esta manera fue la senadora Cristina Kirchner. Pero para advertir la incoherencia oficial en esta limitación a los amparos, no hace falta recurrir al pasado. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la justicia cautelar es encarnada por los magistrados kirchneristas que paralizan a menudo las decisiones del gobierno local. Macri adoptó la estrategia de la señora de Kirchner, promovió una ley para limitar esas medidas. El proyecto presentado por Cristian Ritondo no se aprobó por la oposición del kirchnerismo. Entonces este es el problema grave, la incoherencia, ¿no es cierto?, y la cuasi esquizofrenia que estamos soportando, que tiene una sola finalidad, una sola causalidad final: mantenerse en el poder para tener impunidad frente a los latrocinios que este gobierno, que es el más corrupto de la historia argentina, lo estamos viendo todos los días por televisión, ¿no es cierto?, que está llevando. Pero tenemos que estar atentos los ciudadanos, de todos los niveles, porque este proyecto, de aprobarse, significa el puntapié inicial para el avance sobre la propiedad privada. Porque lo que está haciendo este proyecto es crear los mecanismos para avanzar sobre la propiedad privada de todos los argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Perdón. Pido que la votación de este proyecto, de esta declaración, sea nominal. Tiene la palabra el concejal Hugo Ravelito. Gracias, señor presidente. La posición de nuestro bloque va a ser de enviar este expediente al archivo, señor presidente.
Más allá de la disidencia que ha planteado nuestro intendente hace muy poquito tiempo a la apertura de sesiones, yo quiero ratificar en este Consejo Deliberante nuestra pertenencia a este proyecto nacional todavía, señor presidente. Y máxime cuando los mencionados proyectos que los concejales preopinantes manifestaban aún están en pleno tratamiento y no sabemos de qué manera van a salir expresados. Así que nosotros vamos a solicitar el archivo del mencionado expediente. Tiene la palabra.